Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder estar un nuevo día. Amén. Qué bendición es poder estar a esta hora para poder orar, para poder comenzar pidiéndole al Señor que guarde nuestras vidas. Amén. Y también agradecerle porque hasta el día de hoy, Señor, ha sido fiel con nosotros. Oramos, Padre, te damos gracias a esta hora porque una vez más tu fidelidad, tu amor está sobre nosotros, porque nos has guardado, nos has protegido, nos has cubierto, porque no se ha apartado esa misericordia tan grande, Señor, en nosotros. Gracias porque eres fiel. Señor, queremos pedirte por las peticiones que hay en medio de tu pueblo, por la salud de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas, Levi Cepeda, Señor, para que tú restablezcas la salud de nuestra hermana Roxana Valladares, Roxana Velado, Padre, pon tu mano de salud, Señor, asimismo sobre la vida de Víctor Eduardo, de Esther María, de Ingrid y de Rebeca. Señor, que tú también sigas haciendo la obra en la salud de nuestro hermano Leo Donado, por las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel, Telma Núñez, Guadalupe de Rodas, Jackie de Donado. Padre, bendícelos. Señor, que eso que han pedido, Señor, que tú lo sabes, sea dentro de tu tiempo, dentro de tu voluntad. Asimismo, Señor, pedimos por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de la misión, Señor, que tú los guardes, que tú los cubras, que tú los bendigas. Señor, bendice a nuestro pastor general, que tú le des salud, fuerza de tu gracia, Señor. Esa carga, Señor, que él lleva por cada una de las iglesias, como también de las congregaciones. Padre, en el nombre de Jesús, asimismo, por la vida de los pastores Waldo Mendoza, Amílcar Varillas, Milagro de Bonilla, Alberto Picarielo, Alberto Campos, bendice a cada uno de tus hijos. Bendice sus familias, sus ministerios. Gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, te pido también por el pastor Don, por su esposa, por la congregación, Señor, que tú los guardes, los cubras. Y también quiero pedirte, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, de aquí de Misión Cristiana Judá, que estamos en Esplendora. Padre, que tú nos guardes, que tú nos bendigas. Señor, este día hay alertas por las lluvias que hay. Señor, te pido que puedas guardar cada uno de los hogares de tus hijos, como también de nuestros vecinos, de nuestros hermanos, de todas las personas que vivimos en este lugar. Que tú tengas misericordia y guardes en paz nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, este día vamos a continuar. Recuerde que el día jueves hemos empezado a estudiar los libros históricos. Van a ser 12 libros que vamos a estudiar, desde Josué hasta Esdras. Y este día estamos viendo la introducción al libro de Josué. Estamos viendo la segunda parte, que es la conquista de Canaán, pero es la introducción al libro de Josué. Ok, el jueves pasado vimos 4 puntos. Vimos 4 puntos, que fue quién fue, por qué el título, el protagonista, el autor, la fecha, y vimos el fondo histórico, y vimos como último punto, el cuarto, la religión que había en la tierra de Canaán. Permítanme. Amén. Entonces, y para finalizar la enseñanza del jueves pasado, leímos todo Levítico 18. Ahora, el siguiente punto que toca estudiar es por qué el Señor mandó a aniquilar, porque esa es la palabra, a los cananeos. Y cualquiera que pueda escuchar esto, lo primero que se le puede venir a la mente es que Dios más injusto, que Dios sin misericordia, etc. Y no es así, no es así. Repito, como lo dije en la enseñanza anterior, como lo he dicho en varias ocasiones,
El Señor siempre le ha dado una oportunidad a las personas para arrepentirse. 120 años con Noé, después mandó a Jonás para Nínive. ¿Y qué cosas no habrá hecho también el Señor para que la gente de Sodoma y de Gomorra se arrepintiera? Porque no es que el Señor solo porque a Él le plació destruir, no. Sucede una cosa, cuando algo ya no es restaurable, el Señor lo elimina, el Señor lo quita. ¿Por qué? Porque esto que no es restaurable va a contaminar a los demás. Entonces, quiero volver a tocar de una manera corta, breve, el punto número 4 para poder entender los demás puntos y por qué razón el aniquilamiento de los cananeos. Bueno, el punto 4 era la religión de los cananeos, eran politeístas, tenían muchos dioses, pero su principal era él, que es el creador y principal deidad, que también se llamaba el padre toro, y a Acera o Astarte, su esposa o su consorte. Mire, cuando usted escucha la palabra consorte, esto no puede, es cuando no se puede desligar a un ídolo con el otro. Entonces, ¿por qué una esposa dentro de esto? Usted ya ha escuchado la frase la madre tierra, ¿verdad? Bueno, dentro de estas mitologías de los paganos o de los dioses paganos que ha habido, y en cada una de las, ¿cómo se llama? De las diferentes mitologías, la griega, la romana, etcétera, aún las que hubieron aquí en Mesoamérica o en América, etcétera. Entonces, ponían a que Baal, en este caso vamos a ocupar el caso de Baal. Baal era, ¿cómo se llama? El que estaba allá en el cielo, y entonces el dueño del sol, el que controla la lluvia, los rayos, y entonces él desciende o manda, y esto cae ¿dónde? En la tierra, ¿sí? Y entonces se le da, esta es la forma en como ellos lo miraban, entonces se les da la tierra, el agua, perdón, la tierra no, el sol, el agua, y entonces hay una semilla para las plantas, ¿verdad? Y esto cae dentro de la tierra y la tierra lo convierte y da fruto. Entonces, dentro de ellos había como que la parte masculina, el Dios del externo, el que está en el cielo, y la mujer, porque la referencia es cuando hay una concepción entre el hombre y la mujer, que el hombre da su esperma y la mujer lo concibe en el óvulo y esto hace una vida. Entonces siempre va a haber ligado a eso. Entonces, por eso es que también Astarte era la diosa de la fertilidad, porque llegaba a la tierra y todo lo volvía más fértil. Entonces, ahora, se decía, oiga, que ahora va a entender un poco más, se decía que Baal, perdón, que él, el padre toro, se decía que reinaba en la tierra y en el cielo. Ahora, recuerde que el Señor siempre en su palabra dice que yo soy el dueño o el Señor tanto en el cielo como en la tierra. Amén. Y era el Dios de las tormentas y la lluvia y le daba la fertilidad a la tierra y vida a la vegetación. ¿A quién le daba? A Astarte, a Acera, etcétera. Todos estos nombres paganos. Y entonces, ¿qué pasaba con el pueblo de Canaán? Era muy politeísta. Entonces, cada pueblo tenía su propio Baal y los altares se construían por lo general en los lugares altos. Entonces, ¿qué era esta religión de los cananeos? ¿En qué consistía? Bueno, sus cultos en ritos llenos de lascivia, pues los cananeos creían que la fertilidad de la tierra y de los animales, la lluvia y el crecimiento de la vegetación dependía de las relaciones sexuales de los dioses. Amén. Entonces, así que ellos
ellos, los cananeos, practicaban indiscriminadamente el sexo para asegurar la fertilidad y la productividad de la tierra. Entonces también practicaron adivinación, adoraban serpientes y sacrificaban niños. Dentro de lo que encontramos es a Moloc. Muchos de ellos era al nomás nacer. Moloc, hay una imagen que se encontraba en las partes fenicias y era que era un dios con las manos así, pero esto rebalaba y adentro de Moloc había un horno. Entonces muchas veces los bebés recién nacidos se ofrecían a Moloc y morían. Y leímos en Levítico 18 todos los pecados contra naturaleza. Yo lo expliqué el jueves pasado, que son los pecados contra naturaleza. El Señor al hombre le dio un órgano sexual y a la mujer le dio un órgano sexual. Y esos son los únicos que se utilizan. Punto. Cuando se ocupa otra cosa que no sea lo que se le ha dado a hombre o mujer, ya es contra naturaleza. Y entonces leíamos Levíticos 18, 25. Dice, y la tierra fue contaminada. ¿Por qué razón el Señor escoge a un hombre como Abraham, o Abraham en su momento, y dice, quiero hacer de ti un pueblo, para preservarlo, para que no se contaminara? Y esa fue ¿cómo se llama? El mandato que el Señor le da a Israel, porque le dice en el 18, y creo que está en el 1, oigan, el 3, 18:3 dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto. Quiere decir que ellos ya habían visto todo lo que se detalla en el capítulo 18. ¿Y por qué es que esto se hacía también en Canaán? Porque recuerde que en este tiempo Egipto era el que había gobernado toda la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué llevó al Señor a aniquilar o querer aniquilar a los cananeos? 18:25. Y la tierra fue contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella. Y yo visité su maldad sobre ella. El Señor vio la maldad. Ahí es donde, ¿qué habrá mandado el Señor? ¿Será que habrá mandado a alguien? ¿Se habrá presentado él ya de una manera? Porque Él no mata o no aniquila o no manda que alguien muera solo porque le dio la gana. No, hay una oportunidad. Entonces, y recuerde lo que hemos leído en Romanos, que aún la misma creación da evidencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre nace con una ley en la conciencia. El hombre sabe que es malo matar, sabe que es malo robar, hay una ley en la conciencia. Entonces dice, y la tierra vomitó sus moradores o sus habitantes. Entonces, Jehová, ya entramos aquí en el punto 5, el problema del aniquilamiento de los cananeos. Jehová mandó que destruyera completamente a los cananeos. Números 33. Números 33. Disculpe si usted ve alguna notificación. Hoy tengo que dejar el celular abierto. Tenemos aquí no cerca, gracias a Dios, pero como hay que estar pendiente, han habido avisos de tornado. No es para preocuparse, porque si no ya lo hubieran avisado, pero porque ha habido mucha lluvia. Entonces, entre el calor, la lluvia, etcétera, por eso tengo el teléfono. Si usted ve alguna notificación es por eso. Amén. Sigamos. Números 33, versículos 51 al 56. Dice, del 50, dice, expulsión de los habitantes. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos.
y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad, y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echareis, oiga esto, y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. Y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Amén. Y también Deuteronomio 7, del 1 al 5. Deuteronomio 7, del 1 al 5. Dice, advertencia contra la idolatría de Canaán. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarlas, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti y las hayas derrotado, las destruirá del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque se desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas si habiereis de hacer con ellos, sus altares destruiréis. Perdón, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Por qué en el fuego? Porque la mayoría de las imágenes de acera no la mayoría, no, las imágenes de acera eran de madera. Recuerde que era la adoración ¿cómo se llama? A un pedazo de madera. Si solo había un pedazo de madera o un árbol, ese era en representación de la adoración de acera. Y el 16 dice, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Entonces, muchas personas se preguntan cómo un Dios de amor puede ser tan cruel. ¿Cómo se puede defender esta orden de Dios? Entonces, cuando algo ya no tiene restauración, amén, cuando algo ya no tiene restauración, es quitado, es eliminado. Entonces, hay que considerar tres aspectos causantes de la orden. Ahora, literal A, fue un castigo divino sobre los cananeos. Aquí no fue que Israel dijo, bueno, vamos a llegar y los vamos a destruir todos y los vamos a matar. No, el castigo divino vino de parte de Dios. ¿Qué habrá hecho Dios para que estos se arrepintieran? No lo sé. Pero no fue solo porque al Señor le plació destruirlos. No, la inmoralidad era demasiado grande. Habían llegado al colmo de su impiedad. Habían llegado al colmo de la maldad. Habían llegado al colmo de la inmoralidad. Y lo vemos en varios ejemplos. Génesis 15. Oiga lo que dice aquí. 15:16. Cuando Dios, oiga, estamos hablando aquí en Génesis, cuando Dios promete a Abraham un hijo, oiga, en el 16, quiere decir que tuvieron tiempo, porque cuando llama el Señor, oiga, cuando el Señor llama, desde que llamó a Abraham
hasta que llega a Israel. ¿Cuántos años habrán pasado? Ahorita no tengo el cálculo, pero solo de esclavitud fueron 430 años, más 40 en el desierto, 470, más 25 años de la espera de Isaac, 500, más el tiempo en el que llega desde que nace Isaac hasta que el pueblo, ¿cómo se llama? Llega a Egipto. Pongámosle, redondeémoslo, 500 años. Quiere decir que pasaron 500 años desde que el Señor dijo, oiga, 15:16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Oiga, quiere decir que el Señor dio tiempo. Ya leímos lo que dice Levítico 18, Deuteronomio 9:4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. Oiga, no era porque ellos eran buenos, sino que por la impiedad de las naciones, el Señor manda un castigo y utiliza esto. Entonces, Dios empleó a los israelitas como instrumento de juicio contra esta gran inmoralidad. Era algo excesivo. Pudo haber utilizado otros métodos, ¿verdad? Para destruirlos. Podría haber mandado terremotos, inundaciones, plagas, pero eligió a Israel para realizar su castigo. Dije que vamos a ver 3 puntos, ¿verdad? De esta orden. Dios ordenó la exterminación de los cananeos. ¿Por qué? Porque era para proteger al pueblo escogido de la contaminación de una religión depravada. Y aún así, el pueblo de Israel permitió contaminarse. Amén. Deuteronomio 7:4, ahí estamos cerca. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruiré pronto. También Deuteronomio 20:16 al 18. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al eteo, al amorreo, al cananeo, al fariseo, al heveo, al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para tus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Entonces, la historia subsiguiente de Israel demuestra cuán propensos eran los hebreos a caer en la idolatría sensual de los cananeos. Ejemplo, Israel, acabando de salir de Egipto, adoraron a Api, que era el mismo Baal. Adoraron a Api en el desierto. Ahora, la redención del mundo dependía de la preservación y la preservación de la fe pura. La redención del mundo dependía de que fueran preservados. Y la preservación dependía de la fe que tuvieran. Entonces, era como extirpar el cáncer para salvar un cuerpo. Entonces, todo vestigio que quedó de los cananeos en Filistea contaminó terriblemente a los israelitas que ocuparon la tierra. Y fíjese que aunque los cananeos fueron diezmados, es decir, hubo mucha gente que murió, no impidió la completa fusión de pueblos, algo que hubiera rebajado inevitablemente los valores de la ley dada por Dios al punto donde sería imposible restaurarlos. Perdón, impidió, no es que no impidió, que, bueno, lo explico más sencillo, que hayan sido eliminados una gran cantidad
de cananeos, de una manera preservó que el pueblo de Israel no se fuera todo o la mayoría detrás de los dioses, y si eso hubiera pasado, era posible que el Señor los hubiera eliminado. Porque les dijo, si ustedes no hacen lo que les estoy diciendo, a ustedes les voy a hacer lo que había pensado hacerles a ellos. Y el Señor lo hizo, lo permitió. Y las invasiones y los cautiverios. Entonces, porque si se hubiera dado la mezcla directa, ¿verdad?, entre los pueblos paganos e Israel, es decir, que se hubieran fusionado, hubiera traído graves consecuencias de parte de Dios. Y literal C, dentro de los aspectos por qué había que eliminar a los cananeos, también tenía el propósito de grabar en la mente de los israelitas las consecuencias funestas, terribles, de la impureza. Acompáñeme a Levíticos 18, del 27 al 30. Levíticos 18 del 27 al 30. Oiga lo que dice. Mire, hay que leerlo con un detenimiento, hay que entender. Tal vez estoy un poco acelerado hoy, rápido, pero es porque quería tocar algunas cosas y tenemos tiempo. Amén. Levíticos 18 del 27 al 30. Oiga lo que dice. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros. ¿Qué abominaciones? Todo lo que dice Levíticos 18, donde habla del incesto, donde habla en donde no se tenían que mezclar ni tanto el padre con una hija, ni con una sobrina, ni con la cuñada, ni con su madre, ni con su abuela, ni con nadie. Entonces, si usted no ha leído Levíticos 18, yo le invito a que lo lea. Entonces dice, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella, perdón, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Ahora, oiga la advertencia en el 28, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado. Le estaba diciendo el Señor, ustedes pueden contaminar la tierra. Mire qué increíble. Ellos la han contaminado, los vamos a eliminar, pero ustedes, si adoran lo que ellos adoraban, van a contaminar la tierra. Entonces, 28, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Oiga, veamos este punto. ¿Qué es vomitar? Yo sé que es algo asqueroso hablar de un vómito, pero cuando usted come algo, el cuerpo lo rechaza. Y allí usted no puede hacer nada. Usted no puede decir, me voy a aguantar, me voy a aguantar, me voy a aguantar. O cuando a usted le cae algo malo y le corrompe el estómago y lo manda al baño, es algo que no lo puede detener. ¿Por qué lo expulsa el cuerpo? Mire cómo es el cuerpo. Tan perfecto esa creación de Dios, porque ¿cuántas veces nosotros nos hemos comido algo que sabemos que nos enferma? Un ejemplo, yo soy intolerante a la leche, al lácteo, pero hablemos de la leche como tal. No me puedo tomar un vaso de leche porque eso a mí me corrompe. Pero vengo yo y tengo el vaso de la leche y me la tomo sabiendo que eso, el cuerpo va a reaccionar y va a expulsarlo aunque yo no quiera. Y dice, no sea que la tierra. Amén. La tierra. No sea que la tierra. Hermano, podemos entender
que aunque aún la tierra, que es una tierra caída, que está caída, porque cuando cayó el hombre también cayó la tierra aborrece tales depravaciones. 29. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. 30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Fíjese que estaba leyendo un dato de que cuando uno lee la ley levítica, y uno dice, qué duro, ¿verdad? Cuando dice, si uno de estos hiciere tal y tal cosa, lo van a apedrear. Si hicieren tal cosa, va a morir. Y sabe que en la historia de Israel fueron muy pocas veces que se llevó a cabo lo que la ley decía. Muy pocas veces. Israel fue muy tolerante al pecado. Y lo podemos ver de toda la contaminación, de todo. Ver a reyes adorando o haciendo un sincretismo. Sincretismo es cuando yo ocupo lo pagano y lo uno con lo espiritual. ¿Sí? Ocupo cosas que se hacen en el mundo, no las voy a mencionar porque después muchas veces la gente piensa que por alguien lo está diciendo. No, pero yo aquí he visto, en este país he visto tantas cosas. He visto a gente que en el altar ponen humo. Humo lo he visto en los conciertos de rock. ¿Cómo es posible que en el altar del Señor yo voy a poner humo? Entonces, sincretismo es utilizar algo de lo pagano con esto y hacer una sola mezcla. Creíble, ¿verdad? Entonces, si Jehová destruía a los cananeos por su maldad, también castigaría a los israelitas cuando a su vez cayesen en semejante iniquidad. Y la historia posterior de los hebreos confirma que no fue una advertencia vana. Ahora, ¿cuáles son o cuáles eran los propósitos por los cuales se escribió este libro? ¿Ah? ¿Cuál es la importancia de este libro de Josué? Primero, relatar la conquista de Canaán y el establecimiento de las tribus en ella. Segundo, demostrar la fidelidad de Dios en cumplir las promesas que había hecho a los patriarcas de que llevaría a Israel a la tierra prometida y la entregaría en sus manos. Veamos algunos ejemplos. Josué 21, 43 al 45. Josué 21, 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Cuáles son las otras promesas de los patriarcas? Génesis 15, versículo 7. Génesis 15, versículo 7. Dice, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredad esta tierra. Ahí mismo, versículos 18 al 21,
En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Y también Génesis 28, Génesis 28, 13 y 14. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces, ¿cuáles eran los propósitos de escribir este libro de Josué? Relatar la conquista y la conquista de Canaán y el establecimiento de las tribus. Segundo, demostrar la fidelidad de Dios en que cumplió la promesa que había dado a los patriarcas. Y tercero, mostrar la santidad de Dios en su juicio sobre aquellos depravados cananeos. Amén. Y en la exigencia divina de que los israelitas, en la exigencia divina, no era que si querían o no querían, había una exigencia divina de que los israelitas se despojaran de toda cosa prohibida a fin de ganar esta guerra. Amén. A fin de ganar esta guerra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver a partir del próximo jueves, que ya entramos? Vamos a ver la conquista de la tierra prometida y eso lo vamos a dividir en dos partes, los preparativos. Así que le invito a que usted para el próximo jueves, usted se lea los primeros 5 capítulos de Josué. Josué del 1 al 5, para que usted pueda tener una base para poder entender muchas cosas. Y del 6 al 12 las campañas para la conquista. Entonces, del 1 al 12 es la conquista de la tierra prometida, donde vamos a dividirlo en los preparativos y en las campañas. De los capítulos 13 al 21 vamos a hablar del reparto de Canaán. Y el fin y el tercer, que lo vamos a dividir este libro, van a ser los últimos 2 capítulos, el 22 y el 24, que hablan del fin del gobierno o de la jefatura que tenía Josué sobre Israel. Amén. Entonces, para finalizar como último punto hoy, hay una alegoría espiritual. Y con esto quiero ir concluyendo el día de hoy para que el siguiente jueves ya arranquemos del 1 al 5. Si nos da el tiempo, vamos a ver podríamos ver probablemente los 12 capítulos, pero todo va a depender de la estructura para poder y del tiempo. Ahora, ¿cuál es la alegoría espiritual? ¿De qué viene esto? ¿Por qué el libro de Josué? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? El Éxodo presenta la salvación como una liberación de la esclavitud. Y el libro de Josué la presenta como muchos más. Señala la victoria, la posesión y el reposo. Vamos a Josué 1:13, que dice, acordaos de las palabras que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Josué 21, 43 y 44. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. 44. Y Jehová les dio reposo alrededor
conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Ahora, dice, y Jehová le dio reposo. El reposo provisto por Dios en Canaán llega a ser un símbolo profético del reposo del creyente en Cristo. Hebreos 4. Hebreos 4, versículo 1 y versículos 8 y 9. Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y 8 y 9. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén. Ahora, es muy importante esto. Habían salido de la esclavitud y llegan al tiempo de la conquista. Y recuerde, estamos hablando de que esta es figura también de la conquista de nuestra alma. Porque para poder tener victoria, posesión y reposo, que es lo que sucede en el libro de Josué, primero hay que ser libres. Para poder tener victoria ante el pecado, hay que ser libre del pecado. Para poder tener posesión, es decir, saber que estamos bien, de que nada nos puede mover, debemos de haber sido liberados. Y para poder descansar, tenemos que haber sido liberados del pecado. Entonces, adicional a esto, fíjese, se considera que el libro de Josué es la epístola a los Efesios del Antiguo Testamento. ¿Quién dice esto? Bueno, el escritor de la Biblia, Scofield, hace un comentario y dice que los lugares celestiales de Efesios son para el cristiano lo que Canaán era para los israelitas. ¿Por qué? Un lugar de conflicto y por lo tanto no un tipo del cielo, pero al mismo tiempo un lugar de victoria y bendición por medio del poder divino. ¿Dónde está esto? Mire, ¿por qué estamos juntando esto? Bueno, acompáñeme a Josué 21, 43 y 45. Ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer otra vez. Amén, acabamos de leerlo. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres y la poseyeron y habitaron. Ok, amén. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y el 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel, todo se cumplió. Ahora, vayamos a Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta promesa de Efesios, ¿para quién es? Para la iglesia. Por eso es que el escritor de la Biblia, Scofield, o alguien, hace este comentario, creo que se parece. Recuerde que la promesa a Israel todavía no se ha cumplido con respecto a la tierra prometida, al territorio completo, pero también recuerde que hay una promesa para la iglesia reino. Recuerde que estamos divididos en reino e iglesia. Reino van a ser aquellos que van a habitar aquí en la tierra por toda la vida y la iglesia celestial, amén, ahorita estamos juntos, pero está reino e iglesia celestial, es decir, la novia es la que va a habitar allá y va a tener también un reposo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 4.
según nos escogió en Él antes. Cuando la Biblia dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, está hablando de la iglesia o de la novia, iglesia celestial, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado. La iglesia o la novia es la única. La iglesia celestial o la novia es el único grupo predestinado. Amén. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. También se ha visto en Josué un símbolo de Cristo, no solamente por su nombre, sino también por lo que realizó. Amén. Así como Moisés no pudo introducir a los israelitas en la tierra prometida, tampoco la ley pudo conducir al creyente al reposo de Dios. Solo Jesús, nuestro gran Josué, nos lleva a esa tierra y nos reparte la heredad. Amén. Se pueden aplicar espiritualmente a Jesús las promesas hechas a Josué. Nadie te podrá hacer frente. Tú repartirás a este pueblo por heredad. Josué 1, 5 y 6. Nadie te podrá hacer frente. ¿Y qué le pudo hacer frente a Jesús? Nada ni nadie, aún ni la muerte. Y oiga lo que dice la parte B del versículo 6 de Josué 1. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces, como toda la tierra de Canaán fue puesta en las manos de Josué para que la repartiera a las tribus, así todas las bendiciones están en las manos de Cristo para que la reparta a los suyos. Amén. Pero había un río turbulento que cruzar, cuyas aguas simbolizan juicio, condenación y muerte. Así como Josué, Jesús partió las aguas para conducirnos a la otra ribera por una senda seca. Con Cristo estamos muertos, sepultados y resucitados espiritualmente. ¿Dónde dice esto? Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y asimismo, como las huestes del enemigo se oponían a la toma de la tierra prometida, amén, así el creyente lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y aparte, esto está en Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, pero también con nuestra alma. Pero para eso está el Espíritu Santo, para que nos ayude. Entonces, ¿la victoria es segura? Sí, con Dios, con Cristo. ¿Por qué razón? Porque el enemigo ya está derrotado. Porque el enemigo tiene su tiempo. Amén. Y lo que nos queda por hacer es entrar y tomar posesión de la tierra. Ahora, para que podamos ser transformados, recuerde que dentro de la santificación se divide en tres. Santificación al inicio o inicial, que es cuando recibimos al Espíritu Santo y Él dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecado. Allí empezó la segunda parte, que es la santificación progresiva. Y la santificación progresiva es la que nos ayuda para que cuando sea nuestro tiempo, ya sea porque Él venga por nosotros y no veamos muerte, seamos transformados de esto corrupto a incorruptibilidad. Pero si morimos y el Señor no ha venido por su iglesia,
ahí va a transformar también a ese cuerpo corrupto a incorruptibilidad. Entonces, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué estamos aprendiendo con el caso de Josué? En aquel parte de Israel se le da la tierra prometida, pero había que conquistarla. A nosotros se nos ha dado la promesa de estar con Él en los cielos, pero hay que conquistar nuestra alma. Esa es la figura. Moisés fue el libertador, Josué el conquistador, Cristo nuestro libertador y el Espíritu Santo nuestro conquistador, el que nos ayuda. Amén. Entonces es una bendición poder estudiar estos temas, hermano. Poder entender, porque no solo estamos viendo de la parte histórica, que muchas veces un problema que muchas veces tenemos es que desconocemos historia. Y muchas veces nos movemos a hablar por sentimientos o caemos en un error, inventamos, que eso es peor todavía. Entonces, que el Señor nos ayude, porque es cierto, estamos viendo historia, se lo dije al principio, pero también vamos a entender esa parte espiritual para nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos a llegar hasta aquí y como siempre es una bendición poder seguir aprendiendo su palabra. Padre, gracias porque una vez más tú has sido, eres y serás fiel a nuestras vidas. Gracias por guardarnos. Señor, que detén cualquier tornado, cualquier inundación, cualquier lluvia. Padre, en el nombre de Jesús, salva las vidas, guarda las vidas, Señor, de los que habitamos en esta región. Y te quiero pedir, Padre, también por las personas que han sido afectadas, Señor, allá en México, específicamente en Acapulco. Padre, Señor, que tú puedas fortalecer la vida de aquellos o de aquellas familias que han perdido seres queridos, como también, Señor, te seguimos pidiendo por la paz en el Medio Oriente. Señor, a diario muere mucha gente sin conocerte. Señor, sabemos que un día, Padre, tú estás dando misericordia. Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿y por qué no haces algo? Señor, ¿y por qué no detienes algo? Bueno, aquí estamos nosotros para predicar, para enseñar tu palabra. Pero mientras no venga tu venida, así como dice tu palabra, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hoy todas las personas, Señor, amanecen con esa gracia, porque estás dando una oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.